Le invito por favor que pueda abrir su Biblia en Marcos capítulo 6. Y si usted ha estado siguiendo las enseñanzas de la comunidad, sabe que estamos en un recorrido por el libro de Marcos. Ya hemos caminado bastante con los discípulos, con el Señor Jesucristo. Estuvimos viendo la última vez un maravilloso milagro del Señor Jesucristo, sanando a una mujer que tenía un flujo de sangre por más de 12 años y resucitando a una niña con unas hermosas palabras que decía: Talita Cumi, levántate. Luego de eso vamos a toparnos con un pasaje que honestamente es muy triste, pero del cual, a pesar de ser triste, a pesar de que quizás usted no se siente identificado, vamos a poder sacar una enseñanza. Me acompaña por favor en Marcos capítulo 6, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿De dónde venía el Señor Jesucristo? Venía de Cafarnaúm y vino a su tierra, la cual era Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cierrese allí sus ojos y acompáñeme a orar. Querido Señor, al leer este pasaje, Señor, nos es triste, Señor, ver el corazón de la incredulidad, Señor, el corazón endurecido, Señor, que se resiste, Señor, a creer en ti, Señor. Oh Padre, Señor, oro si hay un corazón aquí, Señor, que está en esa actitud, Señor. Oro, Señor, para que tu palabra, Señor, derrumbe, Señor, ese muro, Señor. Si hay otra persona aquí al lado de la transmisión también, Señor, derrumba, Señor, toda fortaleza, Señor, de duda, de incertidumbre, Señor, y que la verdad resplandezca en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabe que este pasaje termina diciendo lo siguiente: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hay dos ocasiones en el Nuevo Testamento que registra el asombro del Señor Jesucristo. Y ahora, eso no significa que eso tenga que ver con su omnisciencia, con que Él no lo conocía todo. Está muy relacionado a su humanidad y cómo Él reaccionaba. En determinado momento, por eso es que llora fuera de la tumba de su amigo Lázaro, aunque él sabía que lo iba a resucitar, pero su humanidad clamaba de dolor por su amigo. Y en este momento dice que el Señor Jesucristo está asombrado, impactado, atónito por la incredulidad. El otro pasaje donde habla que el Señor Jesucristo estaba asombrado es justamente cuando el siervo de un centurión estaba enfermo y el centurión viene y dice: Señor, necesito que sanes a mi centurión, que está a mi siervo que está enfermo. Y el Señor Jesucristo está yendo a su casa y en un momento lo para y dice: no entres a mi casa, porque yo soy un hombre pecador, un hombre malo, tú no puedes entrar a mi casa, pero tú das la orden. Y si tú das la orden, mi siervo se va a sanar, porque yo soy un hombre que está en autoridad. El Señor Jesucristo dice, asombrado, que nunca había encontrado en Israel una fe tan grande y genuina. Bueno, ese mismo asombro hoy el Señor Jesús lo tiene aquí, pero de una manera negativa. Está asombrado por la incredulidad. Déjeme decirle algo acerca de la incredulidad. Va a ser creciente. Va a ser creciente. El número de incrédulos de aquí hasta que Cristo venga se va a ir incrementando. De hecho, estoy seguro que usted conoce a una o dos personas que dicen: no, Dios no existe, eso lo de la Biblia es mentira, no, yo soy un científico, yo creo en lo que existe, puedo tocar y... ¿me entiende? Usted se va a topar con gente así. Así que este pasaje nos va a ayudar a entender justamente el corazón de aquel que no cree. Pero ¿por qué el corazón y por qué no? 5 razones
para convencer a una persona que no cree. Porque honestamente hablando, el problema nunca son las razones. El problema nunca son la falta de prueba. El problema nunca es la evidencia. El problema yace siempre en el corazón de una persona. El problema está aquí, en nuestro corazón, y en el corazón de aquel que está resistiéndose a la verdad. Así que, conociendo el corazón de aquel que no cree, vamos a poder entender y orar de una mejor manera por estas personas que no creen. Punto número 1, ¿qué pasa con el corazón que no cree? Ahí en el versículo 2 dice, y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar a la sinagoga y muchos quedaban atónitos cuando le oían. ¿Sabe que el corazón que no cree, aunque usted no lo crea, se admira por las palabras de Jesús? El corazón que no cree se admira por las palabras de Jesús. Era común que el día sábado, que era el día en que los judíos se reúnan a estudiar la palabra. Y el Señor Jesucristo era reconocido maestro ya en Israel. Así que por más de que despertaba roncha, por más que era crítico con aquellos pecadores, cuando había la oportunidad de escuchar a Jesús, nadie se lo quería perder. Nadie se lo quería perder. Dicho sea de paso, hay otro pasaje paralelo en Lucas y en Mateo con respecto a este pasaje. Algunos autores dicen que se trata los tres, de tanto el de Mateo, el de Lucas, como del mismo evento que está aquí en Marcos. Otros creemos de que quizás es la segunda ocasión en la que está el Señor Jesucristo aquí viendo, pero honestamente no lo sabemos. Suponiendo que es la segunda vez que viene el Señor Jesucristo, ya la primera vez se paró, habló el libro del profeta Isaías, y en las sinagogas de Nazaret lo rechazaron, lo quisieron matar, lo llevaron hasta un punto a tirarle un peñasco, pero no lo hicieron, y el Señor Jesucristo se retiró de allí. Y si esta es la segunda vez, le pudieran haber dicho, no, Jesús, la primera vez que viniste a enseñarte, no, ya no vamos a caer en tus mentiras, no. Otra vez el Señor Jesús está allí y todos quieren escuchar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque las palabras de Jesús y las enseñanzas de Jesús son poderosas y son incuestionables. ¿Cuántas veces usted va a escuchar a un político de cualquier corriente que sea, hasta los ateos, nombrar la palabra del Señor Jesús? Por ejemplo, palabras que son recibidas y aplaudidas por todos. El que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? No. El que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Por favor, no me juzgue, por favor, no. Porque Jesús dijo, y vos sos cristiano, no es bueno. El que esté libre de pecado. Siguiendo con esa misma línea, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? La palabra de Dios dice, oye, que vos tenés una viga en tu ojo y no te fijes en la paja de mi ojo, ¿no? Frases muy mencionadas del Señor Jesucristo, frases que son recibidas por todos y creídas por todos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No importa ese Jesús de tu Biblia, no importa ese Jesús que dice allí, mira, aquí estamos 3 personas que creemos en el Espíritu que está allá en el cielo, y dice Dios que está aquí, ya está. Otras palabras que son muy repetidas, amaos los unos a los otros. Todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Qué palabra más poderosa? Usted puede ir donde una mezquita y decir, Jesús enseñó, amaos los unos a los otros, y los mezquitas decir, amén a eso. Ok, amén, Alá está de acuerdo con eso. ¿Me entiende? La misma descripción de la doctrina comunista, socialista, aunque usted no lo crea, dice exactamente lo mismo, que debemos amarlos los unos a los otros, pero en otros términos, pero es exactamente lo mismo. Muchos son los primeros, que son los primeros serán últimos, y los últimos los primeros. Eso se cumple en toda cola boliviana, ¿cierto? En toda cola boliviana se da eso, y usted lo menciona, ¿no? Muchos los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Definitivamente,
Algo en lo que todos pueden estar de acuerdo. Nadie tiene amor más grande que el que dar la vida por sus amigos. Hace unos tiempos estuvimos celebrando el Día del Amigo y muchos que no son creyentes, muchos que, mencionando esto, nadie tiene mayor valor que que dar la vida por sus amigos. Qué bonito, ¿no? En todo tiempo, ama al amigo. ¿Todo el mundo puede estar de acuerdo con esto? Sí. Pero ¿dónde yace el problema? Cuando el Señor Jesucristo, y les mencioné que aparentemente en la primera visita a Nazaret dijo, y leyó el profeta Isaías, y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Allí se enfurecieron los fariseos. ¿Cómo que el Espíritu de Dios está sobre ti? ¿Cómo? Allí el Señor Jesucristo perdió a toda su audiencia que lo estaba escuchando. Y ya usted allí ya no puede ir a los testigos de Jehová quizás y decirle, mira, el Espíritu de Dios está sobre el Señor Jesucristo. No, eso no es así. Ya allí las palabras de Jesús no empiezan, ¿cómo se llama? A ser cernidas. Les gusta mucho lo anterior. Pero cuando el Señor Jesucristo empieza a afirmar su divinidad y que Él y el Padre uno son, ahí hay problemas. Y ni qué hablar de las demandas del Señor Jesucristo, sobre todo en cuanto a la santidad, en cuanto a aborrecer al pecado. Ahí ya se acaba, ahí ya no todos creemos en el mismo Dios, no te hagas problemas, no. Cuando a veces usted está hablando de Jesús, los amigos dicen eso, ¿no? Pero si todos creemos en Dios, todo es lo mismo finalmente, solo que diferentes puntos de vista. Hasta ahí todo el mundo, sí. Pero cuando usted lee la palabra del Señor y dice, solo a tu Dios adorarás, no, hay un problema. Cuando usted ya les toca la cervecita, y ahí ya tocó un punto terrible. Y a los jóvenes tóquele la música y ahí ya, no me juzgue, hermano, no me juzgue, hermano, ¿no? ¿Se dan cuenta? En lo genérico, el corazón que no cree está de acuerdo. Un ateo puede decir, sí, Jesús fue un gran maestro. Esta semana, justamente para prepararme para el sermón, le escribí a una página de musulmanes, ¿qué creen acerca de Jesús? Punto. Y me responden, es un buen profeta. Es un buen profeta. Y muchas religiones lo tienen así, es un buen profeta, es un buen maestro. Va donde los socialistas, fue un revolucionario Jesús, estuvo con los pobres. Pero ya tienen problemas con los socialistas cuando usted le dice, el que no trabaja, que no coma, no, ahí se encrespan ya, y ahí se gana usted de problema. Pero el Señor Jesucristo afirmó muchas cosas más acerca de Él, y allí vamos a diferenciar, y allí ya el corazón que no cree comienza a cuestionar. Ya las palabras de Jesús dejan de ser dulces e inspiradoras para volverse reticentes y duras. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Estos yo soy del Señor Jesucristo son únicos y exclusivos. El Señor Jesucristo no dijo yo soy uno de los caminos, dijo yo soy el camino. El Señor Jesucristo no dijo yo soy uno de los que da la vida eterna, dijo yo doy la vida eterna y nadie va al Padre sino por mí. Y allí usted divide el cristianismo bíblico del cristianismo cultural. Allí usted tiene la esencia del cristianismo que está en la palabra del Señor y aleja a cualquier tipo de doctrina, a cualquier tipo, de secta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús demanda de todos aquellos que creen en Él, que crean que Él es el pan de vida. Demanda que crean de que Él verdaderamente es la luz del mundo y fuera de Él todo es oscuridad. Él demanda que Él es la puerta. Y que todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios tiene que pasar por Él. Hasta allí
el corazón que cree no llega. Hasta allí el corazón que cree ya cuestiona y ya dice, no, no debe ser así. Jesús, y lo leí el otro día, es un intolerante, porque solo Él dice que Él es el único que puede. Jesús es discriminador, porque si no estás con Él, estás en contra de Él. Ese Jesús divide. Y es exactamente lo que dijo el Señor Jesucristo que iba a pasar. El Señor Jesucristo dijo en un momento, yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. Y el padre estará contra los hijos y los hijos contra el padre. Mi querido hermano, si usted realmente quiere presentar la fe al corazón que no cree, tiene que presentar a Jesús y la demanda de Jesús y no hacer concesiones. No piense que ralentizando un poco a Jesús, haciéndolo amigable, haciéndolo aceptable, el corazón que no cree se va a acercar. Y usted después puede decir, le presento a este Jesús, al bonito, al que dice te ama, y ya después en el discipulado le enseña. No, no haga eso. Presenta a Jesús tal cual es, porque Él así se presentó. De hecho, corrió en alguna oportunidad las multitudes, sobre todo que le seguían después de que Él había multiplicado los panes y los peces, estaban pero enardecidos. No, o sea, estaban emocionados, siguiendo a Jesús. El Señor Jesús se volteó y le dijo, a ver, el que no come de mi carne y el que no bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué? ¿What? Y los discípulos, Señor Jesús, vale, no está yendo bien, la gente se va a ir, Señor. ¿Ustedes también quieren irse? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y se quedaron los 12 aparentemente. Dice que posesionaron al pastor John Wesley en una iglesia y le entregan la membresía 600 miembros en lista. Bonito número, ¿no? Bonito número. Y el pastor se tomó un poco más de un mes en entrevistar a uno por uno a los miembros de la congregación. Después de esa entrevista, ¿saben cuánto quedó la membresía? En 300 miembros. ¿Cómo va a hacer eso el pastor? Él dijo, tenía personas que no creían en Dios. Y cuando les presenté al Dios verdadero, lo rechazaron. Y decidieron irse a otro lugar. No ponga a Jesús como un caramelo para que sea dulce. ¿Me entiende? No lo carameliza el Señor Jesucristo. Presente al Jesús verdadero. Y si van a no creer por rechazar a Jesús, esa es una decisión honesta y sincera. Que presentar a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Alguien dijo que eso de hecho es idolatría. Diseñar una imagen de Jesús agradable para que el mundo la adore es idolatría. Estás creando un Dios que no es el Dios de la Biblia y estás llevando a las personas a que adoren a algo que no es verdaderamente Dios. Pero no solamente sus enseñanzas eran aceptadas, pero su persona es rechazada. Pero sus señales eran incuestionables. Fíjense allí en el versículo 2 cuando dice, comenzó a enseñar y muchos oyéndole se admiraban. Y luego más abajo dice, y estos milagros que por sus manos son hechos. No significa que el Señor Jesucristo en ese momento estaba haciendo un milagro. De hecho, en ese momento el Señor Jesucristo estaba en Nazaret. Déjenme dibujarle un poquito de geografía, porque esto es buenísimo que lo aprendamos. Israel en los tiempos de Jesús, por lo menos podemos dividirlo en 3 sectores. Norte, centro y sur. En la zona sur era la provincia de Judea. La ciudad más importante de Judea, Jerusalén, capital política, religiosa de ese sector. Cerca de Jerusalén había una pequeña villa llamada Belén. Allí nació el Señor Jesucristo en un pesebre. Sabemos que el Señor Jesucristo, sus padres lo llevaron a Egipto por 2 años porque estaban matando niños
y al retorno no vuelven a Belén. ¿A dónde vuelven? A Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Le dije, norte, centro, sur. En el sur, Judea. En el centro, Samaria. Una X los judíos les ponían. Preferían dar la vuelta por este lado y llegar al norte que pasar por el medio. Los samaritanos no lo querían. Y en el norte estaba la región de Galilea. Y allí en Galilea estaba Nazaret. Las ciudades más importantes de Galilea estaba sobre todo Cafarnaúm, pero estaban todas bordeando el mar de Galilea. Esa era una zona agrícola, era una zona pesquera, se daba de todo, versus que en el sur ya estaban acercándose al desierto y honestamente vivían del movimiento religioso y político, pero al norte había una buena producción de verduras, peces y todo el tema. Era bonito, era un vallecito, es un vallecito en todo caso al presente. Pero en un pequeño pobladito de aproximadamente, dicen los historiadores, en el tiempo de Jesús, 500 personas, allí se crió nuestro Señor Jesucristo. Allí está en ese momento. Pero generalmente usted en la Biblia va a leer que el Señor Jesucristo hace muchas obras y milagros en Cafarnaúm y en las ciudades de alrededor. Pero 30 kilómetros honestamente no es muy largo entre Cafarnaúm y Galilea. Nosotros tenemos una distancia de aquí hasta Cotoca, son 21 kilómetros. Y me imagino que hasta Paila ya deben ser un poquito más de 30 y algo, ¿cierto? No era mucha distancia. Así que las noticias acerca de los poderosos milagros del Señor Jesucristo habían llegado. Estoy más que seguro que ya ese tema de que Jesús calmó la tormenta, wow, ya había llegado a Nazaret. Cuando Jesús levantó a la niña y la resucitó, esa noticia ya estaba en Nazaret. Por eso todos querían ver a Jesús y escuchar a Jesús. ¿Alguna vez ha visto en Nat Geo algo así como los milagros falsos de Jesús? No. A Jesús le inventan esposas, le atacan la moral a Jesús, ¿no? Le inventan evangelios de 300 años después y que no sé cuánto y que no sé qué. Le inventan historias con respecto a cómo se llama, que no murió, que murió y que lo le inventan historias así. Pero ¿se ha dado cuenta que no atacan los milagros del Señor Jesucristo? No va a encontrar usted 15 cuestionamientos a los falsos milagros del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque los milagros del Señor Jesucristo fueron espectaculares y tuvieron no solamente un par de testigos, tuvieron a veces miles de testigos. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando y se subió a la barca, Pedro, tira la red. No, Señor, toda la noche, en la noche se pesca. Jesús, tú eres carpintero, saca la red. Y uy, todo Galilea se enteró que en ese día hubo una pesca milagrosa, de la cual nunca más estoy seguro que volvieron a tener. Y todo eso fue dado por el orden del Señor Jesucristo. Él calmó la tormenta, no solamente, y quítese esa idea de que eran Jesús y los 12, habían otras barcas que estaban acompañando, y los otros fueron testigos de cuando Jesús, el Señor, dijo, calla, enmudece, y la tormenta cesó. La cantidad de demonios que el Señor Jesucristo expulsó fue altísima. Muchos que vivían endemoniados a la presencia del Señor Jesucristo, esos demonios salieron corriendo. Y no solamente corriendo, sino esos demonios clamaban por su vida y decían, este es el Hijo de Dios, no nos destruyas, no. Y todos fueron testigos de eso. Todos fueron testigos de ella, mujer que vivió con 12 años con su flujo de sangre. El velorio en el que estaba la niña de la cual hablamos la última vez, ya todo el mundo estaba llorando, los flautistas estaban tocando. Y el Señor Jesucristo resucita a la niña. Y la resurrección de Lázaro. Y la multiplicación de los panes. 15,000 personas que se alimentaron. 15,000 aproximadamente que comieron panes y peces. Y estoy seguro que ese fue el pan más delicioso que pudieron haber probado y el pescado más rico que pudieron haber probado. Los milagros de Jesús son incuestionables. Dio vista a los ciegos, sanó leprosos. Fueron cientos de milagros. Es por eso que nadie se atreve a cuestionar los milagros de Jesús. Ni nadie se atreve a cuestionar el poder del Señor Jesús. Pero cuando todo era evidente, el corazón que no cree dice, y estos hombres se preguntan, ¿de dónde vienen estas cosas?
¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? O sea, no podemos con la sabiduría del Señor Jesucristo, no podemos con los milagros del Señor Jesucristo, y es exactamente lo que hacen hoy los que no creen. No pueden cuestionar ni las enseñanzas ni los milagros. Pero ¿cuál es el origen? ¿De dónde vino Jesús? ¿Quién le dio eso? De Dios, del Padre. ¿Existe Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me lo muestra? ¿Me entienden? Empiezan a hacer cuestionamientos. La cúpula religiosa de ese tiempo dijo: ajá, sabemos quién es el poder que está detrás de Jesús. Está Belcebú, por eso él hace milagros. Y justamente fueron por los milagros que el Señor hacía que fue que decidieron matarlo los fariseos en compinche con los romanos. Porque decían: sigue haciendo estos milagros. ¿Cuándo deciden, y lo menciona la palabra del Señor, realmente ponerse a la tarea de ya matarlo? Cuando resucita a Lázaro. Ahí dicen: no, o sea, tenemos que matarlo. Una resucitada más y lo hacen rey y se nos acaba el negocio a nosotros y se arma y van a iglesia a los romanos y va a haber una revuelta aquí y no queremos tener ese problema, ni ustedes ni nosotros. Los milagros de Jesús eran incuestionables. Pero allí el corazón que no cree quiere plantear dudas y pregunta ¿me entiendes? ¿Y de dónde vino Jesús? Del cielo. ¿Y dónde está el cielo? A ver, mostrame. Señor Jesucristo dijo en Juan 10, 37, 38, dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El propósito de los milagros del Señor Jesucristo era mostrar que Él venía del cielo, de que Él era el Padre, de que el poder del Padre estaba en Él, de que Él estaba viviendo bajo la voluntad del Padre. Cuando le pregunten y le digan sus queridos amigos ateos: ¿y dónde está Dios? Usted le va a decir: ya vino. Vino en la persona del Señor Jesucristo. Dios ya vino. Pero lo quiero ver. Bueno, ahí están los libros de historia. Ahí está tu calendario antes y después de Cristo. Y ahí está la Biblia. Allí está Dios. Dios ya vino. Y es un hecho innegable. Y ahí es cuando comienzan a zapatear ya. Y ahí es que no sé cuánto, que no sé qué. Sabes que yo soy un hombre de ciencia, por último. Y la ciencia a mí me dice que solo puedo creer en aquello que veo, que toco y que puedo comprobar. Así que por favor, demostrame dónde está Dios. Aparte, si se fue, ¿por qué no ha vuelto? Ya pasaron 2000 años. ¿Dónde está? ¿No te parece que ya hubiera vuelto? Y usted, yo sé que a veces se siente intimidado por ese tipo de cosas. Pero, mis queridos hermanos, no tienen por dónde. ¿Saben qué? En la Edad Media, la Iglesia Católica trató de opacar a la ciencia y ponerle a la fe encima. Y todo científico, y está la famosa historia de Galileo Galilei, que dijo que la Tierra creo era redonda. Y no, a ver, venga aquí al juicio. ¿Cómo es? ¿Plana o redonda? Pero luego de la Edad Media hubo una época del Renacimiento y de la investigación, y ahí como que la ciencia y la fe se pusieron par a par. Y donde técnicamente la ciencia ganó su primer set, o su primer tiempo fue cuando apareció un señor llamado Charles Darwin y dijo: oye, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta de que todo es un tema evolutivo. Venimos de aquí, de aquí, de aquí, y todos venimos del mono. Y ahí la ciencia pensó aplastar a la fe. Y de hecho, mucho del movimiento cristiano de aquel tiempo dijo: no, es verdad, cerremos la Biblia. Estaban convencidísimos de que se habían equivocado, de que la Biblia era mentira. Charles Spurgeon tuvo una reunión con la misma denominación bautista y le dijo: ustedes le están creyendo más a ese Charles que a la palabra. Mira, Charles, entre vos y este Charles le creemos al otro. Así fue la gente en ese tiempo. Pero ¿saben qué ha pasado después de Charles Darwin y la evolución?
que la ciencia ha avanzado, ha crecido. Charles Darwin no tenía ni idea de la genética que hoy tenemos. Hoy Charles Darwin no se animaría a plantear esa idea que se planteó. Y honestamente, cuando se pensaba que la ciencia a estas alturas iba a tener miles de respuestas ante todas las preguntas que tenemos, la ciencia tiene más preguntas de las que antes tenía. Porque a medida que van avanzando, a medida que van descubriendo cosas, se van dando cuenta de algo, que no conocen nada. En el año 2012, los titulares de todos los diarios del mundo, y si usted quiere y es amante del Google, ponga la partícula de Dios. Espero no confundirlo. Esta tapita de agua Urubó, por si acaso, es materia. Si la aplastamos y la hacemos polvito, vamos a tener partículas. Si ese polvito lo seguimos apartando y seguimos mirando con un microscopio, vamos a encontrar moléculas. Si esas moléculas usted sigue intentando con microscopios que nunca vamos a poder comprar, usted se va a topar con los átomos. Hasta ahí creo que todos entendemos. Y hasta ahí la ciencia llegó hace muchos años. Pero ahora se han ido dentro de los átomos. Dentro de los átomos hay partículas subatómicas. Dentro de las partículas subatómicas están los quarks. Pero honestamente hablando, la ciencia llegó hasta los átomos. Hasta ahí le entienden. Y lo que en los átomos sucede es que hay un montón de energía dando vuelta y que permite la unión de esos átomos y la unión de esa molécula y hace que esta tapita esté dura y que no se disperse por el universo. Y la pregunta es de los científicos era, ¿por qué esta tapita finalmente está dura? ¿Qué es lo que hace que eso esté unido? Y descubrieron cómo. Y le llamaron, por un tema de marketing, la partícula de Dios. Sabemos cómo se forman las cosas. ¡Wow! Un descubrimiento espectacular. ¿Saben qué? Jóvenes, no le tengan miedo a mirar esas cosas. O sea, yo lo disfruto porque me termino adorando al Señor por todas esas cosas. No va a perder su tiempo si se mira un documental de la partícula de Dios. Pero ¿saben qué descubrieron? Básicamente esto. Y voy a tomar un ejemplo. Imagínense que aquí tengo un tejido de lana. Y esa es la materia y todo el tema. ¿Y saben qué han descubierto los científicos? Después de meterle, presta atención, $4,000 millones a una máquina que tiene un radio de 27 kilómetros de ancho, que está enterrado a 100 metros bajo tierra, que les cuesta aproximadamente $20 millones el año el mantenimiento y más de 300 científicos trabajando en ese lugar. Y después esa máquina se inauguró en el 2009. ¿Saben qué han descubierto? Volviendo al ejemplo del tejido, que ese tejido se formó porque una lana y una aguja se unieron y la lana y la aguja fue haciendo así y tejieron. Usted mírese los videos que se mire y la conclusión es esa. Nos acabamos de dar cuenta cómo funciona la materia. Que ese tejido se formó así. Han podido ni siquiera observar, y aquí va el punto. La ciencia no puede observar. Un átomo es observable, pero las partículas subatómicas no son observables. Lo que hacen en esta máquina es chocar justamente estos átomos y de la explosión y del choque ven un poquito el brillo y de ahí ven, o sea, ven los despojos del choque. Y al ver los despojos, mira, se parece que se chocó aquí, entonces se chocó acá, entonces si esta es parte de aquí, entonces es del uno solo. O sea, ni siquiera logran observar. Así que descubrieron, wow, de que el hilo mezclado con una aguja hacen un tejido. Y dicen que están emocionadísimos porque por los próximos 50 o 100 años, literal, así dice, van a poder descubrir de dónde literalmente vino el hilo y la aguja. Y cuando lleguen a ese punto, de aquí a 50, 100 años, y nos digan, y otra vez los titulares se llenen, que ya entendieron cómo se forma el hilo y cómo se forma la aguja, ¿saben qué? Y ellos lo dicen en un artículo, habrán llegado a explicar, y presta atención a este dato, el 5%
de toda la materia que existe en el universo. O sea, volviendo al punto de que yo soy un científico y creo todo lo que veo y todo lo que toco, y literalmente todo lo que vemos y todo lo que tocamos es materia, ellos están queriendo y apuntando y acercándose lo más que pueden, y probablemente sea de aquí a 50 o 100 años, van a llegar a explicar el 5% de todo lo que vemos y percibimos. Y les faltará el otro 95%. Realmente cuando le diga a un científico, yo creo en todo lo que veo y toco, ¿saben qué? Ellos tienen más fe que nosotros. Porque realmente hay que tener fe para creer lo que ellos creen. Realmente hay que tener fe. Le dije que la máquina costó $4,000 millones. Un mantenimiento de $20 millones solo en la cuenta de la luz y un par de cosas más. Olvídese los sueldos y salarios. Cada año un grupo de países le ponen más de $100 millones a ese proyecto. 20, 30, así se dividen. Cuando en Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Él, hablando del Señor Jesucristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y presta atención, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La mano que teje el tejido es la mano del Señor. Y ni siquiera es su mano. Él da con su palabra, le dice al hilo y le dice a la aguja a tejer. Y esa aguja y ese hilo comienzan a tejer. Y todo el universo, ese 100% de todo lo que vemos y observamos, y que los científicos nunca van a poder llegar a descubrir, se sostiene. Y esas partículas subatómicas que no entienden, esos quarks, y ni qué hablar de la física cuántica, que recién están, ellos dicen, en pañales. Esa física cuántica que no entienden, todo eso es sostenido por el poder de la palabra de Dios. Así que cuando alguien le diga, yo solamente voy a creer en lo que toco y veo, no sabe lo que está diciendo, honestamente no sabe. Richard Dawkins, uno de los ateos más mediáticos de los últimos tiempos, llegó a una conclusión y le preguntan, a ver, ¿cómo concluye todo? Físico, masterados en Oxford, estudios, libros de ateísmo, un montón. Y él dice lo siguiente, probablemente no existe Dios. Con todo lo que sabe, y siendo un poquito honesto, dice, probablemente no existe Dios. ¿Por qué dice probable? Porque todo en la ciencia es probable. Certeza muy poca. Y con este coronavirus se les acabó el orgullito a los científicos. Un virus que se dejase con agua y jabón, no pueden luchar contra él. Si hubieran dejado de botar tanta plata en ese coso de 27 kilómetros, quizás nos hubiera ido mejor. Pero allí está la obstinación. Ese es el corazón que no cree. Ante la evidencia, ante la palabra, ante el poder, ante la claridad, cuestiona. Y lo único que tiene son cuestionantes y siembra duda. Y cuando usted quizás le comparte este mensaje o entiende un poco de lo que estuvimos compartiendo, nos lleva al punto 2. Prepárese para ser reteado. Ya porque ahí se enojan ya. Y ahí ya comienzan con que lo que pasa es que vos, que tu fe, que tu pastor, que no sé cuál, ya. Se desbarata la charla. Es que los pastores son maleantes, que no sé qué, ya. Que los cristianos mataron 500 años a no sé qué, que los españoles llegaron con la cruz y mataron. Ya, ahí ya comienza ya otro debate. Y es exactamente lo que pasó. Se comienza con el desprecio y el rechazo. Punto número 2. El corazón que no cree, acepta la palabra de Jesús, pero no la cuestiona. Ve el poder de Dios, pero no cree en Él. Segundo punto, desprecia y rechaza. Dice Marcos capítulo 6, versículo 3. Cuando no pueden ante la evidencia, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí sus hermanas con nosotros? Y fíjense este tema, se escandalizaban de él. O sea, se avergonzaban, empezaron a hacer repulsión, no me da vergüenza conocer a este. Y ahí ya no entraron en los argumentos, entraron en el insulto, en el agravio. Y bien dice la norma, ¿no? El que se enoja pierde, ¿no? Y aquí están perdidos. Y usted no puede realmente tener un debate serio, honesto con alguien cuando usted mismo empieza a hablarle de ciencia, ahí se enojan. Y eso fue lo que pasó. Lo primero que dicen es, un momento, ¿no es este el carpintero? La palabra original de la palabra carpintero es tecto, donde viene la palabra arquitecto. Esa palabra también tecto significa alguien que trabajaba con sus manos, o sea, un artesano. Pero básicamente lo que dicen es un pobre. Eso es lo que están diciendo. Ellos esperaban a alguien que tenía poder, que tenía clase, que apellidaba no sé qué, ¿me entiende? No están dispuestos a ceder ante el humilde carpintero. No. Este Jesús no tenía riqueza. Este Jesús no tenía títulos, no tenía estancia. No tenía ni dónde dormir. Tampoco tenía estudios. No era como Pablo que decía, yo fui criado a los pies de Gamaliel. No. Ni siquiera llegó a la Gabriel. ¿Me entiende? Eso lo entiende usted mejor, ¿no? Esperaban a alguien de la UPSA, pero ni siquiera llegó a la Gabriel. El Señor Jesucristo dijo que Él era pobre. Pablo lo explica mucho mejor y dice, aunque era rico, 2 Corintios 8:9, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. No que el Señor Jesucristo no sea rico, Él es rico porque Él es dueño de todo lo que hay en el universo, de todo el oro, de todos los materiales, de todos los recursos, Él es dueño de todo. Pero cuando vino aquí a esta tierra, nació en un pesebre, vivió una vida sencilla, comió, y presta atención, de invitado muchas veces. La cena principal de la gran cena que recordamos siempre en la mañana fue invitada. Almorzaba y comía a veces en casa de los amigos. Él no tenía. Y eso les rayaba a las personas. Les molestaba que este hombre pobre y humilde fuera a ser el Mesías. ¿Saben qué? Ese engaño de que el brillo y la riqueza son reflejos de la grandeza de Dios es una mentira de Satanás. Muchas iglesias que compran la pantalla de $10,000, que ponen las luces, no sé cuánto, y el pastor viste traje de Hugo Boss, y la gente dice, ese hombre lo bendice Dios. Allí voy. Pero no, que voy a ir a esa iglesia donde el gallo canta y alaba. No, ¿ves? No tienen aire acondicionado, no. ¿Qué voy a ir ahí? Ahí no está Dios. Muchos falsos maestros utilizan la riqueza para engañar a las personas. El Señor Jesucristo no fue así. Así que muchos van a atacar la pobreza del Señor Jesucristo, pero también atacan su origen, y ahí es donde los ateos realmente le apuntan. Le apuntaron los fariseos. ¿No es este el hijo de María? Usted lea todas las genealogías que están escritas en la Biblia. ¿Y cuál es el orden? ¿Se menciona al padre o a la madre? Al padre. El hijo de José, el hijo de, ¿me entiendes? Siempre se mencionaba al padre. Mencionar a la madre era una indirecta para decirle, tú eres un hijo ilegítimo. No se sabe quién es tu padre. No se sabe quién es tu padre. Y allí atacan el nacimiento milagroso del Señor Jesucristo. No, José la visitó nomás a María. Fue un hombre común y corriente. Y allí atacan su moral, atacan su origen ilegítimo. Pero finalmente se metieron con la familia. Porque dice,
aquí están sus hermanos y sus hermanas, los conocemos, no tienen un peso. Ahora, el hecho de que mencionan a sus hermanos también tenía un sentido. Recuerdan que unos versículos antes vimos que la familia de Jesús viene a querer llevárselo a Jesús porque dicen, está fuera de sí. Asumo yo que entre las calles de Nazaret, oye, vení. Vamos a algunos de los nombres de ¿cómo se llama? De los hermanos del Señor Jesucristo que mencionan aquí. José, Judas o Simón. Vení, Simón. Oye, dice que tu hermano está ya sanando, haciendo milagros. ¿Qué pensás? La verdad es que este Jesús es raro. Ya fuimos el otro día con mamá y mis hermanos a buscarle y no quiso venir con nosotros. Ya qué pena, oye. ¿Me entiendes? Atacaron incluso a la familia de Jesús. Por eso que el Señor Jesucristo dice, no hay profeta en honra ni en su tierra, ni en su ciudad, ni en su familia. Y eso, mis queridos hermanos, nos lleva a una pequeña meditación para nosotros. La familiaridad con la que se presentó Jesús, la sencillez con la que se presentó Jesús, generó desprecio. Hablemos de nuestro matrimonio. 10 años de casado, 5 años de casado, el viejo, ¿no? Vivimos tan cerca tanto tiempo que ya no perdemos la belleza y el valor que tiene la persona que está a nuestro lado. ¿Y qué valor que tiene que aguantarnos tantos años? Ahí está uno de los grandes valores. La familiaridad produce desprecio. Cuando pasamos tanto tiempo, ya no lo valoramos. Ya deja de tener sentido. Y esos zapatitos que por ahí usted solo se ponía para los domingos, ya de lunes a viernes también ya sirven. Esa blusita que ya también, ya, el lunes me la pongo. La familiaridad genera desprecio. Su líder del grupo de crecimiento. Ve Israel. Israel, lo conozco, es chico. Valore a su líder. Sé que usted se ha comido una cantidad y han comido pollo y han estado en pijamadas y no sé qué. Valore a su líder. Valore la iglesia. Nos gustaría tener un templo más bonito, por lo menos uno donde no se escuche el gallo. Ahí está acompañándome en el mensaje. Valore la predicación de la palabra del Señor. ¿Saben qué? Cuesta encontrar lugares donde no esté parada una persona con intenciones de sonsacar solamente su dinero y engañarle. ¿Se acuerdan de los hermanos Vivi y Martín, los que viven en San Juan, Argentina? Argentina, aquí al lado, nomás no estamos hablando de Medio Oriente. Con lágrimas en los ojos me dijo Martín, che hermano, no sabes lo que es en Argentina. No se encuentra una iglesia bíblica. Y cuando llegamos aquí a Bolivia pensamos que era lo mismo. Y ellos estaban ya desmoralizados, o sea, lo único buscaban predicadores por YouTube. Si encontrarlos a ustedes ha sido una bendición del Señor. Valore la predicación de la palabra del Señor. No subestime faltar un domingo a su iglesia. No subestime cuando un hermano, sea cual sea, se levante y explique un texto de la palabra del Señor. No subestime eso. Valore, aprecie. Tenemos Biblia, devocional por WhatsApp, curso de mentoreo, curso de no sé qué, capacitación. Valore. Valórelo. Punto número 3 y para terminar, el corazón que no cree no verá la gloria de Dios. Y debido a la incredulidad de ellos, dice el texto, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos.
y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. ¿Por qué debido a la incredulidad de ellos el Señor no pudo hacer milagro? Dijimos que el Señor Jesús hacía los milagros para que la gente pueda creer en Dios y para que puedan la gente ver de que Él era Dios. Si tuviera un hermano pentecostal, en ese momento Jesús, lanzate una campañita de sanación y milagro. Vamos a revolucionar en Nazaret esta noche. Vamos, venga por su milagro esta noche. Vamos, Jesús, dele. Vamos a sanar unos leprosos, vamos a sanar unos paralíticos y vas a ver cómo la gente va a creer. Esta noche armamos el culto. ¿Cuántas veces se hace ese tipo de invitaciones? Venga, venga, reciba su milagro para que crean en Jesús. Jesús se opuso a eso rotundamente. No es que el Señor Jesús no podía hacer milagro, no quiso hacer ningún milagro más a causa de su incredulidad y su rechazo. El Señor Jesús no va a mostrar su poder, no va a mostrar su gloria donde hay incredulidad. Querida iglesia, si no oramos no vamos a ver la mano y el poder de Dios. Donde hay corazones incrédulos, donde hay corazones que no esperan ver la mano y el poder de Dios, olvídese, Dios no nos va a derramar su poder para que creamos. No, Dios no opera así. Muchos de los que vieron la mano poderosa del Señor primero llegaron delante de Él, se arrodillaron y dijeron: Señor, dame la vista, Señor, yo creo en ti. ¿Crees que puedo darte la vista? Sí, Señor, creo. Y el Señor obró. Pero primero vino esa fe salvadora, esa fe quebrantada delante del Señor, y luego vino el milagro. No espera convencer a la gente a punta de milagro. Los milagros vienen cuando Dios ha cambiado el corazón. Los milagros llegan cuando hay un corazón que busca ardientemente la mano del Señor, que busca la presencia del Señor. Usted no ha hecho su devocional, usted no ha abierto su vida esta semana y en este momento usted se siente más frío que un clavo. No es culpa del predicador, no es culpa de los hermanitos que tuvieron hace tiempo en la alabanza, es culpa de usted, que usted no buscó la presencia del Señor. Pues si usted no buscó la presencia del Señor, el Señor no va a derramar su poder y no va a ver su mano. Así de sencillo. Y eso fue lo que pasó en Nazaret. Nadie quiso ir delante de Jesús, nadie quiso creer a Jesús, nadie fue a Jesús. Y por eso Jesús no hizo más, sanó a alguno que seguramente de manera oculta, de manera secreta se acercaron. Y el Señor, no estamos con esta persona. Señor, ayúdanos. En el cielo van a haber ex ladrones. En el cielo van a haber ex violadores. En el cielo van a haber ex asesinos. Pero ¿sabe lo que no va a hallar en el cielo? Un incrédulo. Al cielo no entran los incrédulos. Aquel que diga: yo cuando lo vea a Jesús voy a creer en Él, pues le digo algo, va a ver a Jesús. Un día usted, el que no cree, va a estar delante de Él. Y en ese momento usted dice: ahora que te veo Jesús, creo. Y el Señor Jesucristo le va a decir: tarde. ¿Por qué? Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando vean a Jesús no van a ver un Salvador, van a ver un juez. Y esa es la advertencia para usted que está por ahí escuchando nuestra transmisión, o usted que está sentado aquí que se resiste a creer. Cuando vea a Jesús va a ser muy tarde, va a ver a su juez. El Señor Jesucristo hizo milagros en Corazaín, en Betsaida, en Cafarnaúm. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo de estas ciudades donde obró poderosa y milagrosamente? Dijo: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que se realizaron en vosotras ya hace tiempo, se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero os digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y Sidón serán más tolerables que para vosotras. Y tú, Capernaúm, serás exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás hundida. Porque si entre los de Sodoma se hubieran realizado los hechos poderosos que se realizaron en ti, habrían permanecido hasta hoy. Mateo 11, 20 al 30.
El hecho de poder presenciar y ver los milagros del Señor Jesucristo trajo juicio para estas ciudades y para estas personas. Y eso es lo que va a suceder con cada corazón que es expuesto a la palabra del Señor. Pero no solamente con la palabra, muchas veces directamente ante la creación. Estos científicos que ven el universo, que ven todo eso y dicen, no creo que haya en Dios, en ese momento están firmando su sentencia de condenación. Oremos. Querido Señor, ten misericordia, Señor, esa es nuestra oración, Señor. Reconocemos, Señor, muchas veces que actuamos como los incrédulos, Señor. Porque no creemos que estás allí, Señor. Por eso no oramos, no abrimos tu palabra, Señor. Por eso, Señor, no damos ese paso de fe, porque no creemos en ti, Señor. Nos llamas a tomar decisiones y no creemos en ti, no las damos, Señor. Llamas a vivir en santidad y no creemos en ti, Señor. Y nos abandonamos nuestro pecado, Señor. Oh, Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Quebranta nuestros duros corazones, Señor. Y oro, Señor, por aquellos corazones que deciden no creer, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Oh, Señor, obra poderosamente, Señor, en su vida. Dobla esas rodillas, quebra ese corazón, Señor, y que se postren ante el Salvador, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.